por Volver en 1999 y emitido por primera vez en abril del mismo año. Malvinas es para nosotros, probablemente, la única causa nacional que nos queda. Nadie puede arrogarse su patrimonio, le pertenece al conjunto de la sociedad argentina. Estamos vinculados a nuestras islas por el afecto muy profundo. También nos asiste la razón. Este documento de Volver tiene como resultado estas dos posibilidades. La del conocimiento de lo que pasó, de lo que se hizo, de lo que se pudo hacer a través de testimonios que tuvieron íntima relación o en el teatro de operaciones o en su preparación o en analistas muy lúcidos que nos pueden orientar con precisión. Y por otro lado, reencontrarnos con estos afectos, sin temores por lo que sentimos. La guerra es siempre un horror y significa la máxima expresión del fracaso de los dirigentes. Y aquellos que no creemos en que los conflictos se solucionan por el fuego y por la muerte, tenemos aquí la posibilidad de poder obtener propias conclusiones, una vez de conocidos estos testimonios, de poder recordar estas imágenes. Y es también la oportunidad para rendir homenaje a nuestros hermanos que perdieron su vida, aquellos que regresaron ocultos por el autoritarismo al continente, con heridas psíquicas o físicas, y para sus familias. No fue, es de lo que necesitamos para tener como objetivo irrenunciable la defensa de lo que nos pertenece. Porque fueron, porque son y porque serán nuestras. La República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Yo a veces escucho a personas que dicen, no, pero son dos peñascos de islas, donde prácticamente no hay vegetación, no hay riqueza. Bueno, uno se encariña con un lugar por diversos motivos, porque uno vivió ahí, porque vivió con mucha intensidad. Mi madre me dijo, no vayas, no te presentes. Yo dije, prefiero antes de morir como un cobarde acá en casa, prefiero morir en Malvinas. Una guerra es demasiado seria como para que se la tome tan a la ligera como se la tomó. Si se comete el error de meterse en la guerra, que para mí es injustificable, bueno, hay que hacer todo lo posible porque hay gente que va a morir y eso es un costo que es muy caro. Una experiencia muy intensa que uno después con el tiempo la va analizando casi de una perspectiva histórica, es decir, va tomando cierta distancia de esa experiencia, cierta distancia emocional. Acá en Buenos Aires no se sentía la guerra, parecía una cosa lejos, parecía un partido contra Inglaterra nomás, que había que ganar nada más que por orgullo. No caló hondo la guerra como casi como caló el apagón de Sur de 60 horas el otro día. Di mi vida por la patria y la patria se olvida de mí. ¿Qué pasa? El país que yo defendí tampoco se acuerda de mí, de lo que me está pasando, de que preciso cambiar mi prótesis ocular o de un brazo o de una pierna ortopédica. Explicar todo esto a la sociedad nos costó exactamente unos 12, 13 años. ¿Qué es lo que le costó a otros veteranos de guerra de otras guerras del mundo? No es un periodo arbitrario, es un periodo en el cual yo siempre lo asemejo al duelo que una persona tiene con un ser querido. Pasa un periodo de tiempo en el cual una persona puede recomponer su vida.
Fuerzas Armadas Argentinas siempre tuvieron como hipótesis un desembarco en Malvinas. Creo que en 1978 Macera, en la Junta Militar, utilizando a prisioneros políticos que tenía en la Escuela Mecánica de la Armada, elabora por primera vez un plan de invasión de Malvinas. Creo que, como todas las cosas que hizo Macera, fueron planes para utilizar en su posición interna y para presionar al ejército y a la Fuerza Aérea en espacios de poder. La Cancillería tuvo una idea, no sé en qué momento. Pensó que darle las islas a Argentina era un precio reducido para mejorar las relaciones, no solo con Argentina, sino con Latinoamérica. Eso si podían persuadir a los habitantes de Malvinas de que su destino los unía, más a la Argentina que al Reino Unido, y lo que quedaba del imperio. Los isleños no aceptaron. No tenían un origen español ni italiano. Hablaban inglés y habían enviado a luchar a sus hijos en la Segunda Guerra Mundial de nuestro lado. Cuando cae Viola, una de las condiciones que pone el almirante Anaya para apoyar el golpe palaciego de Galtieri fue elaborar un plan de recuperación de Malvinas. A Galtieri le interesa la idea por razones de proyección política. Galtieri se consideraba tenía un futuro político por delante, según él, y Anaya era un hombre absolutamente inflexible, con una idea fija, obsesiva. Estoy absolutamente convencido. No hubo ningún elemento legítimo de reivindicación de soberanía de las Malvinas. Creo que hubo una jugada de política interna en un momento en que el gobierno militar creo que estaba al borde del naufragio. Yo creo que ahí se conjugaron dos cosas. Primero, creo que hubo por parte de Galtieri una ambición política. Yo creo que Galtieri pensó que con el éxito militar en Malvinas se iba a presentar elecciones en el año 84 y iba a ser electo presidente hasta el año 90 por 6 años. Creo que en términos muy simples esto es lo que estaba en la cabeza de Galtieri. Lógicamente, retrocediendo en Malvinas, su proyecto político fracasaba. Pero, en segundo lugar, cuando uno lee los diarios de aquella época, mira los tapes de televisión de aquella época, y uno me parece que tiene que reconocer que se produjo una gran equivocación colectiva, ¿no es cierto? Hubo entonces también un error en la apreciación de la situación política internacional que no se debe, yo no se lo imputaría a la Cancillería, a los técnicos de la Cancillería, que estaban en claro de cómo estaba alineada inevitablemente Estados Unidos junto a Gran Bretaña, sino a un canciller absolutamente aventurero como Nicanor Costa Méndez. El almirante Lombardo se unió a un grupo secreto constituido por la misma Junta y oficiales de las tres armas. Los planes comenzaron en enero de 1982. Si los ingleses, los británicos se enteraban con tiempo, podían hacer dos cosas que para nosotros iban a ser fundamentalmente difíciles de superar. Una era el refuerzo importante de la guarnición en Malvinas, y otra era la aparición en el Atlántico Sur de una fuerza naval considerable, sobre todo si estaba integrada por submarinos que nosotros no teníamos capacidad de responder. Nunca se pensó que iban a estar abasteciendo 10.000, 11.000 hombres en las islas. Siempre se pensó en un contingente de 1.100, 1.200, a lo sumo 1.500 hombres que se iban a quedar en las islas por un tiempo que además después se iban a replegar. Nunca, en ningún plan de instrucción de las Fuerzas Armadas Argentinas estuvo a enfrentarse con tropas de la NATO. Es decir, nuestras Fuerzas Armadas tenían niveles de instrucción y previsiones para enfrentarse con Fuerzas Armadas convencionales de la región, como podía hacer Chile en aquella época, año 78. El episodio de las Georgias fue el siguiente. De pronto hubo un contrato privado de un señor Constantino Davidov, que fue contratado como chatarrero para levantar estaciones balleneras que estaban en Puerto Leyte, que vendría a ser la población más importante de las Georgias. El 19 de marzo de 1982, una fuerza argentina desembarcó en las islas y comenzó una serie de preparativos para la guerra. El grupo aparentaba ser de obreros. Tenían un contrato con una empresa británica para retirar equipamiento fuera de uso.
Pero muchos de los obreros parecían soldados y habían usado barcos argentinos para llegar a la isla. El gobernador británico pidió permiso a Londres para desalojarlos por la fuerza si fuera necesario. Habla Rex Hunt. Todo indicaba que estábamos perdiendo interés en las Malvinas. Por eso reaccioné con energía cuando desembarcaron en las Georgias del Sur ilegalmente. Londres vacilaba. Al principio, el Endurance recibió la orden de desalojar a los obreros de Georgia del Sur usando la fuerza si era necesario. Pero más tarde la Cancillería decidió que una acción de ese tipo sería demasiado provocativa. Se le ordenó esperar por nuevas órdenes. Pero era demasiado tarde. Cuando la Junta de Buenos Aires se enteró de la misión del Endurance, la consideró el primer paso agresivo de un reforzamiento militar de las islas. La reacción del gobierno inglés fue una agresión típicamente colonial. Típicamente colonial, ¿por qué? Porque Gran Bretaña dijo, o se van los obreros inmediatamente, adverbio que no es de uso diplomático, pero sí de uso imperial. Si los obreros no se van inmediatamente, un barco de guerra británico irá sin demora y se los retirará. Eso es una agresión. Nosotros siempre separamos la sensación que produce el hecho de haber recuperado la soberanía de cualquier adhesión que se pueda, a cualquier entendimiento de adhesión al gobierno militar. Eso estaba claro. El 21 de marzo a mí se me pregunta más que se me dice, ¿cuándo podemos estar listos para la operación? Me voy a Portugalano, hablo con mis comandantes subordinados, con el general García, con los brigadieres, etcétera, etcétera, y llegamos a la conclusión de el 23 decimos que podíamos estar listos para zarpar el día 28. En la fría mañana del 2 de abril de 1982, la Argentina ponía en marcha el operativo Rosario. Su destino, recuperar las Malvinas. Compatriotas, en nombre de la Junta Militar y en mi carácter de presidente de la Nación, hablo en este crucial momento histórico a todos los habitantes de nuestro suelo para transmitirles los fundamentos que avalan una resolución plenamente asumida por los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas que interpretaron así el profundo sentir del pueblo argentino. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Fue la primera oleada de hombres que bajó en Puerto Stanley, recibió el fuego cerrado de los marinos británicos, cayó. Luego vino la rendición de los ingleses. Pero sepamos todos, no lo olvidemos jamás, que nadie se distraiga. Murió el capitán de corbeta de Infantería de Marina, Pedro Giaquino, por delegación de todos nosotros. En la madrugada del 2 de abril, del 1 al 2 de abril, el presidente Reagan se comunica por teléfono directamente con el entonces presidente Galtieri para señalarle que debía dar la orden de regreso de los buques argentinos que habían partido hacia Malvinas. Ya Estados Unidos o el sistema de defensa norteamericano a través de los satélites había detectado que los buques argentinos iban hacia Malvinas, y acá el propio presidente Reagan toma el teléfono, se comunica con Galtieri y le pide que dé la orden, ¿no es cierto?, de que retroceda. Y Galtieri le dice, la orden está dada y no se retrocede. Nos encontramos frente a la residencia del gobernador de las islas.
en su avenida principal, tal vez como símbolo, están pasando vehículos anfibios, los que recuperaron las islas que muestran en su estructura disparos, los que recibieron al desembarcar a los hombres que convirtieron a esta ciudad de nuestra patria en Puerto Rivero. La defensa de Malvinas fue un poco anárquica en ese sentido. Entonces, yo eso lo vi en las mismas islas en los primeros días que estuve ahí. Iban llegando los regimientos, pero sin un criterio de organización, es decir, se iban incorporando algunas compañías, algunos regimientos, las brigadas, la 10ª, la 9ª, pero con un sentido un poco anárquico, es decir, eso después repercutió en algunos de los combates porque había inclusive problemas de mando, de antigüedad de mando, de jerarquía de mando, problemas con el gobernador militar de las islas. La guerra sucedió por, digamos, lo que se puede llamar una conducción imbécil del poder político en la Argentina. Esta es la razón central. Pero también es cierto que Gran Bretaña utilizó esta guerra. El poder político británico, Thatcher, utilizó esta guerra. Basta que vos recuerdes la situación de Margaret Thatcher en el año 81 en Gran Bretaña, las huelgas salvajes, el grave costo social que, digamos, esta revolución neoconservadora en su versión thatcherista le estaba imponiendo a la sociedad británica, inclusive otros elementos más específicos, como es la discusión que se da en el almirantazgo británico sobre conservar o no la flota de superficie para unirse, digamos, para mantener el rol dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hay montones de componentes. La Thatcher lo usó bien y le sacó más rédito por la sencilla razón de que ganó. El 5 de abril de 1982, una importante fuerza naval zarpa de Inglaterra hacia las Islas Malvinas. Las mismas habían sido tomadas por Argentina hacía solo 3 días. Si la búsqueda diplomática de una solución pacífica a la disputa territorial no tenía éxito, las fuerzas británicas se enfrentarían a terribles dificultades. Estarían combatiendo a 13.000 kilómetros de su hogar contra una fuerza de defensa mayor, sin refugios adecuados, con armas inadecuadas, líneas de comunicación malas y una confusa estructura de comando. La señora Thatcher dice una cantidad de cosas. Pienso que dice demasiadas cosas y dice una serie de cosas contradictorias. Quizás la señora Thatcher está nerviosa, tiene muchos problemas internos, tiene problemas en la Comunidad Europea, tiene una serie de disensiones internas. Y la señora Thatcher no encuentra mejor arma que la agresión, que agredir con la palabra y que agredir enviando la flota. Enviando una flota de 40 navíos, ¿para qué? ¿Para restituir una situación colonial en 2 islas que tienen 1.800 habitantes? Era una situación muy difícil para los Estados Unidos porque teníamos relaciones amistosas con los 2 países involucrados en la disputa. Estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa para ayudarlos y lo que esperábamos era una solución pacífica al problema sin actos de violencia ni derramamiento de sangre. Las dificultades del presidente Reagan surgieron debido a la tarea que hacía Argentina como aliado voluntario en la política de los Estados Unidos en América Central. En 1982, Argentina era un medio para la ayuda americana al movimiento de los Contras. En agradecimiento a la amistad norteamericana, la Junta Militar suministraba a los Contras instructores y equipos de combate. Habla Lord Piven. Existieron muchas discusiones en el gabinete de guerra y consecuentemente en todo el gabinete durante las sucesivas reuniones, debido a los esfuerzos que hacíamos para encontrar una solución diplomática. Los describieron como halcones y palomas, lo que creo es una exageración, porque todos coincidíamos en nuestro objetivo, hacer que los argentinos se retiraran. La señora Thatcher dejó muy en claro lo que pensaba, acorraló a Haig y le dijo que no estaba dispuesta a negociar con Argentina. Esta misión es anacrónica, esta misión es fantasma, esta misión no tiene explicación racional, lógica alguna en el mundo de hoy. Y creo que va a ser derrotada por su propia falsedad, por su propia falta de sustento, por su propia falta de fuerza moral, de fuerza ética.
La primera premisa política errónea era que Estados Unidos no iba a apoyar a Gran Bretaña en este conflicto. La segunda premisa política errónea, ya más directamente vinculado a lo militar, era que Gran Bretaña no iba a reaccionar militarmente. Y la tercera premisa errónea era que el despliegue militar británico era una operación de acción psicológica porque los británicos no iban a combatir. Incluso cuando se manda tropas a las islas, ¿no es cierto?, viene esta discusión de por qué se mandan conscriptos con tan poca instrucción, era porque se pensaba que finalmente no se iba a combatir. Con lo cual yo creo que realmente la guerra como tal nunca fue planificada. En consecuencia, lo que hubo fue claramente una improvisación desde el punto de vista militar. Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación. Hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país? Enseñar con fe, dar amor, explicar con sencillez y firmeza los fundamentos de lo que hemos emprendido. Hacer que la escuela se viva realmente como el segundo hogar. El país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer, argentinos a vencer. El objetivo de la campaña era generar una especie de mística, que era lo que le faltaba a la acción psicológica que hacía el gobierno a través de los medios. Es como una frutillita, la frutillita de la torta, que es lo que por ahí adentro no sabemos muy bien cómo está la torta, pero está bien hechita, estéticamente linda y con una frutillita arriba. Bueno, creo que la publicidad lo que buscaba en ese sentido es ser la frutillita dentro de lo que era la acción psicológica. Y la mística es muy importante. Y argentinos a vencer, y el mundial por delante, y siempre fuimos campeones morales los argentinos. O sea que había un espíritu de ser campeones morales en muchas cosas, y también en lo deportivo. Y bueno, se venía el mundial, había un escenario, es difícil por ahí medir la cosa tantos años después, pero si pensamos y tratamos de ir para atrás y recordamos, asociamos mucho el mundial con la guerra, y así no fue, en el mundial y en la guerra. Con el Mundial 82 queremos hacer una fiesta que quedará grabada en la retina de todos los que la oigan. En vez de tirar el balón desde un helicóptero, arrojaremos desde allí a los 22 jugadores para que caigan al campo de juego. 38 millones de gallegos jugaremos el mundial. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Le pedimos una breve reflexión. Nada especial, te tengo que decir, nada más que este es un día muy importante para la patria. La guerra fue la causa nacional, diría, más popular, la causa nacional que se casi transmitida por herencia. Una causa que despertaba un grado de entusiasmo hasta, si querés, en algún sentido irracional, como quedó demostrado en las imágenes. Fue una demostración del contenido emocional, pero no racional, que tenía la causa de Malvinas. Yo creo que Nicanor Costa Méndez tuvo un papel muy popular en aquel momento, pero creo que finalmente su papel terminó incentivando una posición demasiado belicista, que después le quitó a Galtieri margen político para, ¿no es cierto?, para retroceder. Nosotros prestamos nuestra total solidaridad con las Fuerzas Armadas que han recuperado las Malvinas para la patria. Afortunadamente, este es un día en que los argentinos podemos afirmar con el pecho bien ancho que las Fuerzas Armadas han interpretado el sentimiento y el pensamiento popular en la integración de nuestro territorio nacional, porque las Malvinas y toda su esfera habían sido realmente usurpadas en 1833. Trabajar con responsabilidad, incansablemente, aceleradamente, porque el país no se puede parar. Todo lo contrario, el país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer, argentinos a vencer. La gente no quería irse de la Plaza de Mayo. Dentro de la Casa Rosada, como digo, la algarabía era grande y el encuentro que habíamos anunciado hace unos instantes apenas entre el presidente Galtieri y nuestro hombre en Casa de Gobierno, Roberto Di Sandro, se llevó a cabo de esta peculiar manera. Presidente de la República, luego de haber hablado, mil felicitaciones, general. Un abrazo grandote. Dígame algo. ¿Qué siente ahora? Vea que, no sé, diría que es lo más... Sí, yo tuve hijos, tengo a María José, mi nieta, tengo muchas cosas que la vida me ha dado, pero estas circunstancias que me ha tocado, creo que a cualquier otro argentino le pudo haber tocado, bueno, no sé, es un regalo. Dios quiera que nos ayude y que a todo el pueblo argentino. Siempre adelante, gracias. Un abrazo a usted. Que lo vaya muy bien. Nos va a ir muy bien. Gracias. No tengan duda que nos van a ir. Muchas gracias. Esa primera semana triunfalista es una primera semana que por un periodo muy breve les dio la sensación de que habían hecho una evaluación de inteligencia correcta. Es decir, mucha gente estaba dispuesta a aplaudir en las calles la ocupación de las Malvinas. De manera que no era un cálculo equivocado. Vamos, argentinos, vamos a vencer. Ya estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque ahora todos sabemos apretar los dientes, porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate, porque por fin y para siempre somos una sola fuerza. Argentinos, a vencer, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. En ese momento no existía la CNN. Fue una guerra en la cual la Argentina solo tenía imágenes de un canal estatal, ATC. No había canales de cable en esa época, no teníamos acceso tan fácilmente como ahora a las televisiones extranjeras, y solo teníamos alguna imagen, toda la televisión era estatal en ese momento, solo teníamos alguna imagen
cuando nuestros enviados en Estados Unidos, por ejemplo en Europa, nos contaban lo que ellos veían, que era material que los británicos liberaban. Es, en efecto, un momento histórico y ya no cabe ninguna duda. La unidad nacional está largamente demostrada y la unidad americana, específicamente la latinoamericana, ha asomado a la luz sin retaseos, irrumpió en la vida nuestra de cada día, sin dudas, esta madrugada. Mientras tanto, la unidad británica se está resquebrajando minuto a minuto. El opositor Partido Laborista Británico exigió hoy al gobierno de Margaret Thatcher que llevara el asunto del conflicto anglo-argentino ante las Naciones Unidas para solucionarlo allí sin más pérdidas de vida ni de elementos de ningún tipo. Es decir, la unidad, como digo, británica se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando. Pero eso será cosa para que la juzgue seguramente la historia. Las cadenas americanas, a mí me consta porque yo los he visto trabajar acá, la guerra que libraron los periodistas fue en el Sheraton, donde estaban concentrados toda la televisión, todos los enviados, y era una guerra psicológica en base a los partes y en base a las escasas fuentes que hablaban, pero no había forma de acceder a las islas. Una anécdota que la viví con Cardoso, él estaba en Naciones Unidas, yo estaba en la redacción de Clarín, el día en que un trascendido, porque no fue comunicado oficial, nunca lo fue, habló del hundimiento del Conqueror. En el mismo momento que yo le comentaba esta parte a Cardoso por teléfono, Cardoso me decía desde Washington, yo lo estoy viendo por televisión, porque hay una transmisión en directo desde el Teatro de Operaciones y el Conqueror está ahí navegando delante mío. Bueno, ese fue un ejemplo de cómo se manejaban las cosas. Buenas noches, señores. Así responde la ciudad de Buenos Aires, esto es todo el país, a la agresión británica. Esto es la Plaza de Mayo hoy y ahora. Es decir, que nos agredan, estaremos más unidos que nunca. Así está viviendo Buenos Aires ahora, este nuevo episodio que vivimos con serenidad y hasta con alegría, señores. La flota británica se aproximaba hacia el archipiélago malvinense, distribuida en 3 grupos. Los 2 primeros con 8 buques cada uno y el último con el resto de la flota. La fracción más importante de la flota inglesa se dirigió hacia las Malvinas y una parte fue enviada hacia las Georgias del Sur. Astiz, luego de un breve enfrentamiento, se rinde, pero empieza una gran operación psicológica de la Marina Argentina y de la Fuerza Armada Argentina diciendo que se resistía en Georgia. No había forma de comprobarlo. Se resistía en Georgias, guerra de guerrillas, que los lagartos eran personal militar tan especializado que podían estar en la nieve, en el agua. El destructor misilístico clase 27 Exeter de la Royal Navy se encuentra a punto de zozobrar. Según indicaron emisiones radiales captadas en esta ciudad, se refiere a Comodoro Rivadavia, ubicada a 1800 kilómetros al sur de Buenos Aires. Sigue diciendo el cable de Saporiti. La nave incursora británica fue alcanzada de lleno por un certero impacto misilístico de los Lagartos, el grupo especialmente entrenado de las fuerzas argentinas que resiste a la invasión británica en las islas Georgias. Guiado por una mira telescópica e infrarroja, el proyectil hizo impacto en la línea de flotación del navío y los marinos británicos están abandonando la nave antes de que se hunda en las aguas antárticas. Astiz era un tipo conocido en los defensores de derechos humanos, pero no era un tipo conocido públicamente. Lo que pasa es que al potenciarse tremendamente lo de Georgia y la rendición, lo puso en primer plano. Los ingleses utilizaron la denuncia de los suecos sobre la muerte de Dagmar Hagelin y fue preso a Londres, con lo cual los ingleses colaboraron en poner un altavoz sobre la situación, ¿no? Cuando el peligro acecha, hay que esperar pacientemente el momento de actuar, para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer. Argentinos a vencer. Nosotros tuvimos armamento
no servía. Nosotros éramos clase 62, las armas que llevábamos para Malvinas era de la clase 58, o sea que fueron 4 años usadas esas armas, eran armas viejas. Los fusiles no andaban todos, había uno que le faltaba la aguja percutora y no lo sabíamos. Teníamos metralladoras PAM que eran usados por la Segunda Guerra Mundial, que los que conocen un poco de armas, esas metralladoras se traban, y teníamos un cañón 105 puesto allá en la posición nuestra, que para hacerlo funcionar había que pegarle con un martillo atrás en el percutor para que funcione. De la ametralladora MAC que teníamos, una funcionaba tiro a tiro, había que tirar de la corredera hacia atrás, y de los cañones de 90, que son como los bazooka conocidos, funcionaban de 4, hicimos un cañón para poder tirar, porque lo demás no funcionaba. Señor brigadier, ¿qué podemos saber de esta visita que ha realizado usted a las diversas bases del sur argentino? Usted, que me ha acompañado a lo largo de este itinerario, habrá podido comprobar, como lo he comprobado, de que el espíritu, la capacidad de la fuerza sigue exactamente igual que cuando venimos. Las primeras convivencias que tuvimos entre soldados fue buena, había un compañerismo muy grande, pero ya al pasar el tiempo, transcurrir los días, los soldados no se iban llevando bien, íbamos discutiendo, porque nosotros nos mandaban las encomiendas con las comidas y la iban robando entre los soldados. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos, no sé si seguirá existiendo, una revista Satiricón, mostraba lo que pasaba con las encomiendas. La encomienda del padre la mandaba por el correo, que tenía que pagarla, cosa que me parece injusto, de que tenga que pagar una encomienda para mandarle a un soldado que está defendiendo la patria, o una carta. Bueno, en la revista decía que la encomienda era mandada por el correo, llegaba al sur, el sur era abierta esa caja y se le sacaba un paquete de galletitas, llegaba a Malvinas, en Malvinas era abierta y llegaba a la posición que, bueno, el oficial tenía que repartir, sacaban, y cuando llegaba el soldado al destinatario, llegaba la caja vacía. Lo único que podía hacer el soldado era que con la caja de cartón ponerla en el piso para que no pase la humedad. A los 3 o 4 días de comenzada la guerra, un contraalmirante Menéndez, que tenía a su cargo en el Estado Mayor Naval informar y más que informar, relacionarse con los medios, convocó a las 7 de la mañana a los directores de los diarios de Buenos Aires para darles una instrucción muy precisa y confidencial. A partir de ese momento quedaba prohibido publicar el parte meteorológico que publicaban los diarios, porque se suponía que era una manera de informar a la flota británica sobre las condiciones donde se iba a librar el combate. Me parece espectacular, porque realmente que en ese momento se supusiera que los británicos esperaban que saliera la razón a la tarde para saber qué temperatura hacía en el Atlántico Sur, es una cosa extraordinaria. Y sin embargo, una persona mayor, un señor adulto con grado de contraalmirante, convocó a los responsables de los diarios y le dijo que estas eran instrucciones muy precisas que había que cumplir a partir de ese momento. Argentinos. ¡Fuerza a la patria! ¡Seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida! ¡Ninguno! 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 Argentinos, a vencer. La televisión estaba controlada por el Estado, de manera que ahí se creó, yo creo que la imagen triunfalista fue producto en un 80% de la televisión. Los diarios tenían alguna, digamos así, una cierta comunicación permanente con las agencias noticiosas, con los corresponsales extranjeros. Llegó un punto de que la zona nuestra era batida por fuego de artillería inglesa y fuego de artillería argentina, habiendo soldados argentinos.
y soldados ingleses. Así que moríamos y no sabemos por qué bombas, si era bomba argentina o bombas inglesas. El Estado Mayor comunica que las Fuerzas Armadas Argentinas derribaron 9 aviones Sea Harrier. Gran Bretaña hasta el momento solo reconoció oficialmente la pérdida de 1. La información que se obtenía localmente era un modelo de fabricación informativa producida por los servicios de inteligencia militar y por la contrainteligencia militar. De manera que no servía para nada. Confirmado. A raíz de las averías sufridas por el portaaviones británico Hermes, este se encuentra inoperable. Fuentes de la aviación confirmaron el hecho. Ahora la flota invasora cuenta con un solo portaaviones. Yo no me preocupo demasiado por las novedades del teatro de operaciones porque espero que las dé el Estado Mayor conjunto. Es un orgullo para los argentinos la forma en que las noticias se dan, porque se dan con absoluta seriedad, con absoluta sobriedad, hasta a veces hasta con laconismo, pero jamás hemos faltado a la verdad. Y nosotros informando la verdad como los hemos hecho hasta ahora, no adelantando y no creando expectativas inconvenientes, sabemos que la gente lo agradece porque hasta la propia Inglaterra periódicamente tiene que reconocer y a veces anticipa nuestros éxitos en algunos casos, porque nosotros los damos con mucha seriedad. Una de las imprevistas consecuencias de la Guerra de Malvinas fue la eliminación de canciones cantadas en inglés por las radios. Por eso, el rock nacional salió del pequeño reducto de programas aislados y ganó una difusión jamás soñada. Eso yo sabía que iba a ser una payasada de acá, como ocurren estas cosas de prohibiciones en nuestro país. De pronto, en 2 días, todas las radios y los canales de televisión empezaban a buscar discos en castellano. Es un disparate, no tenían discos en castellano, tenían discos en otro idioma. Te pedían discos, lo que vos tuvieras, tenías un disco rayado, viejo, era un lío. Y al mes empezaron a pasar de nuevo la música de la madre patria, es decir, la música de Estados Unidos, ¿no? Desde el 80, que se había cortado un poco la presión de los milicos contra el rock, hubo una apertura que duró bastante poco, te diría yo. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Yo les diría que tengan mucha fuerza y mucha paciencia. Yo sé que este es un momento muy difícil para todos nosotros, pero sería muy lindo. Como dije en algún momento, sería muy lindo si nosotros podemos hacer algo por ayudar. Cerú Girán está disponible para cualquier cosa que sea necesaria para mejorar esta situación, ¿no? Ojalá podamos. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Sobre el sargento de primera artillería cae una bomba que él estaba aproximadamente a 2,5 metros, 3 metros de donde estaba yo. A él lo desintegró, a mí me afectó la cabeza porque tenía afuera de la posición tirando con el fusil y a otro soldado lo hirió en las piernas. Cuando me agarra la cabeza caigo por la onda expansiva y la bomba, gracias al casco me salvé. Caigo, me levanto nuevamente y me agarro la cabeza con las 2 manos y caigo y vienen mis compañeros y me dicen: Altieri, quédate quieto, no te muevas que te llevamos para abajo. Me suben al camión, me llevan hasta el hospital de campaña que teníamos en Puerto Argentino y ahí agarra y me empiezan a hacer las curaciones primeras porque no podían operarme, tenía esquirla dentro de la cabeza y en el momento yo me despierto y empiezo a ver militares ahí adentro y empiezo a gritarle, insultarle: milicos, hijos de su madre, no sean cobardes, vayan a combatir, no se queden acá, ayuden a los soldados que están allá arriba. Y después no recuerdo más nada. El 1 de mayo, cuando fue el primer ataque aéreo,
que estaba en una posición en Puerto Argentino. El ataque fue sobre el aeropuerto de Puerto Argentino, es decir, estaba distante unos 9 kilómetros aproximadamente. Y recuerdo que me ganó un miedo atroz, si no me podía mover, estaba prácticamente inmovilizado. 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino. Han bombardeado toda la zona del aeropuerto, sobre todo la zona que da la plataforma. ¿Hay heridos? Sí, hay heridos. ¿Muertos? No sabemos por el momento. Aparentemente hay muertos. ¿Los heridos y los muertos serían de las unidades antiaéreas o de otras secciones? No, eso era toda la gente que estaba trabajando acá en el aeropuerto. Fue la primera salida, fue el bautismo de fuego el día 1 de mayo, donde 3 integrantes de este grupo 6 de caza estábamos llegando a las islas con nuestras bombas y efectuando un ataque certero a la flota, y con el éxito volvimos al continente, a San Julián nuevamente, y con la suerte de haber logrado el objetivo, que fue alejar a esas fragatas que estaban cañoneando de hora temprana, ¿no? La flota estaba averiada. La fragata, la cual tenía un radar grande. Esta averiada se estaba hundiendo, inclinándose. ¿Y ustedes iban informando de lo que veían? Sí, íbamos informando hacia la base. Lo que pasa es que escuchamos, yo estaba ahí en la base, escuchamos una conversación donde decía que una fragata se va. Entonces el jefe preguntó, ¿pero a dónde se va? ¿Hacia el norte o hacia el sur? Y vos que le contestaste, no, se va a pique, ¿no fue así? El 2 de mayo de 1982, el submarino nuclear Conqueror recibió órdenes de hundir al crucero argentino General Belgrano. Habla el capitán Brown. Envié el barco a las estaciones de acción y nos preparamos para el ataque. Cerramos las compuertas. Eventualmente me puse en posición de fuego a unas 4 yardas de su proa y di la orden de disparar 3 torpedos marca 8. Escuchamos su recorrido claramente a través del casco y también desde nuestros puestos de ultrasonido. Escuchamos una explosión y recuerdo haber preguntado si habíamos dado en el blanco. Nosotros lo escuchamos también en nuestros equipos de ultrasonido y yo estaba mirando por el periscopio justo en ese momento. Recuerdo haber visto una bola de color naranja y humo que provenía del medio del crucero, y un poco después, otra vez el humo. En el momento que suenan los disparos, yo me asomo y veo que primero sonó uno fuerte y es como que lo paró en seco al crucero. Ni bien salí, ya estaba escorado el crucero, ya se veía mancha de petróleo, así que ahí ya me di cuenta que algo había pasado. El hundimiento del Belgrano enfureció a la Argentina. El crucero se estaba alejando de las fuerzas de tarea y se encontraba fuera de la zona de exclusión total. En el momento del naufragio, la Junta Militar Argentina se había reunido para discutir los últimos movimientos diplomáticos. Antes de empezar la primera sesión, alguien llamó y le dio al almirante Anaya un papel. Lo leyó, se puso blanco y dijo: estas son muy malas noticias. El Belgrano ha sido hundido. Entonces, la Junta Militar, principalmente Galtieri y Anaya, dijeron: no podemos seguir discutiendo bajo estas condiciones. Obviamente, fue una decisión tomada por la señora Thatcher para abortar las negociaciones. Cuando estuvimos subidos a las balsas, que para esto serían las 5 de la tarde, porque tardó 40, 50 minutos en hundirse, de los cuales estuvimos 20 minutos o media hora viendo si se podía salvar. Vi la posibilidad de morirse, porque ahí estábamos a 5 centímetros del agua, que decían que uno en 5 minutos donde cayera el agua se moría. En caso que se pinche la balsa, yo empecé, lo primero que voy a hacer es le pido al teniente la pistola para pegarme un tiro, porque para qué voy a sufrir ahí 10 minutos. Así que lo que pensé toda la noche fue eso,
Pensé en los familiares, en la gente conocida y bueno, me daba un poco de lástima tener 19 años solo y la vida que se me cortaba así tan joven. A la tardecita, antes que anocheciera, lo correcto era levantar el ánimo de la balsa, que estaba medio caída, había silencio, y bueno, primero me puse a rezar y después me puse a cantar en voz alta a ver si era lo único que podía hacer yo para ver si levantaba el ánimo o que la gente pensara en otra cosa, pero no. El teniente me dijo que me callara, que ahorrara fuerza, que me iba a hacer falta más adelante. Al día siguiente se empezó a repartir la poca comida que había algunos terrones de azúcar, algunos chicles, así que estaba la naranja que yo había metido en el bolsillo, que la dividieron en 20 partes una naranja, así que les tocó medio gajo a cada uno más o menos. Un chicle y medio terrón de azúcar a cada uno, pero en ese momento lo que menos se siente es hambre. El lunes a la noche ya empezamos a ver los barcos de lejos, a ver luces, o sea que era cuestión de horas nomás que nos levantaran. Así pasaron las 32 horas hasta que, bueno, ya hasta que nos subieron a un barco. Lo primero que nos hicieron tomarnos los datos, los nombres. Calculo que yo que para mandar aviso a los familiares que como que va a aparecer en la lista de sobrevivientes. La guerra moviliza, la guerra cohesiona. Yo noto en toda la gente un fervor, me traen propuestas, ideas, están al servicio, están a disposición de. Y esto que no es malo, a mí me asusta a veces, porque pienso, siempre estoy de cara a lo que va a venir. Y en la paz, porque la paz no incendia, la paz no moviliza, la paz achancha, achata, tritura. La gente puede volver después a los brazos cruzados, a la indiferencia, a decir, no, yo de política no entiendo, tampoco entendía de guerra y no la hace tan mal. Yo creo que puede haber una gran fuerza moral de saber que uno estuvo bien en la guerra, ¿no? Es decir, a veces pienso en pueblos como Japón o Alemania que saben que estuvieron bien. ¿Qué posguerra tienen después, no? ¿Cómo has vivido todos estos momentos en la lucha por las Malvinas? Bueno, yo fui uno de los principales que hemos ido a colaborar cuando se iba a armar ese problema con las Malvinas, cuando fuimos con el negro Palito Ortega allá al límite que cosa es decir Chile con Argentina, al Bigle, al cantarle a los soldados que estaban en ese momento por luchar por las Argentinas. Yo era uno de los primeros que también me iba a anotar si había que luchar, porque me siento argentino y he defendido muchas veces los colores argentinos, y esto me llena de orgullo y de satisfacción, ya que creo que lo pertenecieron siempre las Malvinas a nosotros, y esta vez creo que se va a concretar eso. ¿Es un día especial para vos también? Para mí sí, yo me desperté ahora con esa noticia y me alegra mucho y me pongo más argentino que nunca. Evidentemente yo creo que ha servido para demostrar muchas cosas, y por sobre todas las cosas que los argentinos están unidos, están convencidos de que el paso que se ha dado ha sido de trascendencia y necesario. Yo creo que detrás de la Junta Militar están todos los argentinos. Hoy aquí nosotros queremos tener nuestro territorio integrado total y definitivamente. No miremos entonces con quién nos enfrentamos. Importa sí nuestra voluntad de vencer. La voluntad que han demostrado hasta ahora todos los que han tenido que luchar en esta guerra que Argentina no buscó.
pero sí la quiere hacer el agresor que trata de restaurar su imperio mal habido como restos de una dominación colonial que no tiene nada que ver ya con la marcha del mundo. Este programa fue producido por Volver en 1999 y emitido por primera vez en abril del mismo año. El programa fue producido por Volver en 1999 y emitido por primera vez en abril del mismo año. La comprensión del rol que cumplieron los jefes en Malvinas, fundamentalmente el comandante político-militar, que era el gobernador de las islas, que era Menéndez, uno la entiende después, cuando puede analizar el conflicto y se da cuenta de que sus palabras, su discurso no guardaban relación con la realidad. Él tuvo una actitud, él siempre dice que con la terminación del conflicto, con la rendición, salvó muchas vidas. Uno siempre le queda las dudas si en realidad salvó muchas vidas o si se perdieron muchas vidas con un resultado frustrante. Hay una nación entera que nos mira, que confía en nosotros. Y hay un mundo que también mira y está descubriendo a la Argentina. Terminemos entonces con esa fórmula que sintetiza todo. Subordinación y valor. Vista al frente. Un apellido además con prosapia militar y guerrera, ¿no? Benjamín Menéndez, Mario. Hubo otros Benjamines Menéndez, hay otro Benjamín Menéndez. Por favor, cuando llegue ese momento, el momento del supuesto desembarco, si no es blef, ese es el hombre, creo yo. Así es. Los hombres en este momento, los protagonistas pueden ser y son Galtieri, Anaya, Lamidoso, Costa Méndez, Roberto Alemán. Pero a la hora de los tiros... Ese es el protagonista. ¿Y qué te pareció? Bueno, la impresión mayor que me hace es casi un oriental. Qué serenidad, cuánto más sereno que yo está. Cuánto más sereno que yo, que estoy tan lejos y que no me estoy jugando la vida. Y que me da casi vergüenza no estar jugándome la vida. Yo si fuera soldado me sentiría tranquilo con un jefe así porque da una sensación de serenidad, de absoluto autocontrol, autodominio, ¿verdad? No es un hombre, no es un alocado, no es un hombre que se va a alargar a cualquier cosa. Las primeras instrucciones a Menéndez, las primeras instrucciones, ¿cuál era la preocupación? Que las tropas argentinas no roben para comer, que las tropas argentinas no generen desorden. Es decir, todo partía de la base donde no se iba a pelear y no iba a haber guerra. Por eso Menéndez es el gobernador de las islas. En ningún momento se veía como las circunstancias lo dividen en comandante. Allá en Malvinas el problema de comida y de vestimenta era bastante grande. Nosotros estábamos mal abastecidos de comida. Teníamos una comida a las 4 de la tarde y una jarra de mate cocido con leche en polvo a la mañana. Nada más. La comida era una sopa con algunos porotos. Lo que veíamos en la parte de Marina, los soldados de Marina estaban bien abastecidos de comida, pero tenían problemas con la ropa. Así que nuestro pensar siempre era por qué las tres fuerzas armadas no se unían para la defensa del país, porque el país es de las tres fuerzas. Y bueno, si el ejército tenía muy buena ropa, ¿por qué no le daba la ropa a Marina? Y si Marina tenía mucha comida, ¿por qué no le daba la comida a ejército? Cosa que no sucedía con nosotros. Yo soy el responsable de las dos cosas, así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío, porque tienen muchísimo abrigo, y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. El efecto de este hecho de que estamos todos los días en primera página de los diarios, que los diarios ingleses que he leído en el continente europeo tenían titulares de este tamaño, y la verdad es que la primera vez que
tengo memoria que la Argentina ha tenido esa atención, para bien o para mal, pero la ha tenido y la tiene. Hoy somos conocidos en el mundo. Después de 12 años prácticamente de lo que nos pudimos enterar nosotros era como para salvar un problema que había entre medio del gobierno. ¿Y usted cree que las personas que dispusieron la guerra lo hicieron convencidos o lo hicieron después, por ejemplo, de un ataque de alcohol? Los enteramos también, ¿no es cierto?, de ese hecho después que el comandante jefe que lo mandó allá era un hombre ebrio y lo dio indignación de lo que había pasado, porque nosotros cuando fuimos allá fuimos a defender una soberanía, con todo el orgullo, no llevar nuestra bandera y defenderla hasta la muerte. Cuando usted habla de un comandante ebrio, ¿a quién se refiere? Al señor Galtieri. Buena oportunidad periodística. Buena oportunidad periodística. Muy buen periodista, señor. There are just really three questions I'd like to ask. In the interest of objectivity, who, sir, do you believe was responsible for this attack upon us? En el interés de la objetividad, ¿quién cree usted, señor presidente, que fue responsable de este ataque contra nosotros? Vea. Creo que debe ser un grupo muy reducido. El Sheffield, uno de los destructores más modernos de la flota británica, fue alcanzado por un preciso impacto de un misil Exocet, lanzado desde más de 30 kilómetros de distancia por un avión Super Étendard de la aviación naval de nuestro país. El Exocet es de fabricación francesa y está diseñado para volar a varios cientos de kilómetros por hora, casi rozando las olas para evitar ser detectados por el radar. El misil penetró el blindaje de la nave, produciendo un gigantesco orificio y despidiendo gases calientes que provocaron un incendio a bordo. La explosión dañó partes vitales de la nave y el incendio no pudo ser controlado, por lo que el navío quedó inoperable y tuvo que ser abandonado por sus tripulantes. Tuvo algunos éxitos militares importantes. Yo no soy quien para juzgar la táctica militar, porque no soy un especialista. Sin embargo, los propios británicos reconocen que la Argentina tuvo algunos momentos de supremacía. Durante el conflicto de Malvinas, Chile nunca había podido explicar el extraño accidente de un helicóptero inglés que cayó a tierra en las cercanías de Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes, con un grupo de comandos a bordo, cuya misión, presumiblemente, era sabotear la pista de aterrizaje de Río Grande, en la Tierra del Fuego, desde donde operaban las escuadrillas más temibles para la flota, los Dagger de la Fuerza Aérea y los Super Étendard de la Armada, portadores de los letales misiles Exocet. El excelentísimo señor presidente de la Nación dirigirá un mensaje al país. Pueblo de la Nación, desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno, habla el Teniente General don Leopoldo Fortunato Galtieri. Compatriotas, las armas de la nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Han usado y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros. Y le hemos respondido y responderemos con el fuego, y esa será siempre nuestra respuesta si el enemigo intenta convertir nuevamente en colonia la tierra argentina. Pensó, al planificar este operativo, que el pueblo argentino iba a responder de la manera que ha respondido, que les ha respondido a ustedes fundamentalmente. Nunca tuve la menor duda. Si usted me dirá que soy un optimista, nunca tuve la menor duda acerca de cuál habría de ser la reacción del pueblo argentino. Le puedo decir una cosa como despedida. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Yo creo que sería presuntuoso para aquellos que pensaron la campaña, que la llevaron adelante, decir cuáles fueron, medir la eficiencia de la campaña. ¿Por qué? Porque si pensamos en un producto, la publicidad informa, comunica valores de una marca, de un producto. Y está en la pantalla o en los diarios o en los medios en un tiempo
concreto, ¿no? En una tanda, en una página, en un programa de radio. En este caso, lo que se estaba comunicando también en la campaña estaba permanentemente en los medios. Flashes, noticiosos, los diarios. Estábamos viviendo de alguna manera y desde Buenos Aires una guerra. Y estamos permanentemente informados. Personalmente me siento una especie de tonto dentro de un grupo de tontos que nos mintieron de la manera más descarada y no nos dimos cuenta. Y creo que es peligroso de distintos lados. Si no nos dimos cuenta porque no nos quisimos dar cuenta, es muy grave. Y si creímos en la manera que creímos y nos mintieron como nos mintieron, también es grave. Porque, ¿cómo te pueden tirar tanta carne podrida? Y nosotros, así, creer de manera tan ingenua, tan infantil. Es cierto que la Argentina fue absolutamente improvisada, mandó tropas sin entrenamiento, mandó tropas mal equipadas, mandó personal que no sabía cómo, digamos, con una estrategia militar más propia de la Primera Guerra Mundial que de fines de siglo. La guerra no estuvo planificada. Lo que se planificó fue exclusivamente el desembarco y la toma de las islas. La guerra no estuvo planificada y cuando uno analiza el desarrollo de las operaciones militares, está muy claro que no estuvo planificada. Una pregunta técnica. ¿Esto no va a replantear en el ejército un nuevo ejército? Es decir, ellos están peleando con profesionales que tienen 3 años de entrenamiento y armas muy sofisticadas. Quizá menos gente, más paga como profesionales y con armas muy sofisticadas. Nosotros tenemos un ejército de conscriptos, más gente con armas menos sofisticadas. ¿Tendremos que cambiar? Seguramente todas estas experiencias sirven para mejorar. Pero sí quiero llevarles a todos la tranquilidad. Esta es una circunstancia que se produjo no por falta de conocimiento técnico, sino porque el Estado Mayor General del Ejército se vio obligado a abordar rápidamente una operación cuyas circunstancias políticas se le presentaron de golpe. La situación de niño mimado que pretendían los militares respecto a las grandes potencias terminamos siendo, porque mirá, la parábola es que Argentina comienza abrazándose con Reagan y termina abrazándose con Fidel Castro, ¿no? Durante ese periodo de 2 meses. Cuando interviene Estados Unidos como mediador, Alexander Haig, me parece que se estaba cumpliendo algo que la estrategia argentina contemplaba, que era involucrar a Estados Unidos en un arreglo. Lo que no se contemplaba es que los argentinos concebían un solo tipo de arreglo, que era que las islas queden para la Argentina y que Gran Bretaña se retire. En tanto, el general Alexander Haig, excomandante de las fuerzas de la NATO, realiza varios viajes a Londres y a Buenos Aires, con el propósito de lograr un entendimiento de ambos gobiernos y evitar un enfrentamiento armado. Tanto las deliberaciones con el gobierno inglés, sus propuestas para los argentinos, no prosperaron en ningún sentido. El almirante Jorge Anaya, de la línea dura de la Junta, insistió en que no retrocederían. Me dijo, nada me enorgullecería más que ver la sangre de mi hijo menor, en este momento en Malvinas, derramada sobre esa tierra. Y yo le dije, almirante,
Usted nunca vio las bolsas con los cuerpos de nuestros jóvenes volviendo a casa. Y creo que le convendría reconsiderar su declaración. Y tenemos elementos para pensar que Margaret Thatcher, una de las razones que la impulsan a seguir esta guerra que puede llegar a ser catastrófica para ella, ha sido que recuperó popularidad, que la estaba perdiendo por su política económica, estaba perdiendo elecciones y evidentemente su popularidad iba hacia el suelo por los 3 millones de desocupados. Y de golpe, apelando al momento de crisis que ella misma creaba a su país, ¿verdad?, recuperaba popularidad política. Y esa sería, si de ser cierta esa motivación, sería una actitud criminal de la señora Thatcher. ¿Me perdonan? Porque comprometer en una guerra a un país, nada más que por razones de política interna, la palabra más suave es criminal. Yo creo que el momento que se estuvo más cerca de alguna negociación sensata fue cuando se habló de las 3 banderas, Naciones Unidas, en fin, Gran Bretaña, también se mencionó a Estados Unidos, se habló de 4 banderas, y la Argentina naturalmente. Ahí empezaron las tensiones internas de las 3 armas, donde había algunos que eran, entre comillas, más patriotas que otros, y los más patriotas al final ganaron. Creo que cuando se terminó la mediación, ¿qué hizo Estados Unidos? El día después de terminar la mediación, se puso del lado británico, lo declaró públicamente y comenzó a suministrarle, y hay pruebas de que antes comenzaron a suministrarle pertrechos bélicos. Y hay que tener en cuenta que el esfuerzo británico para llegar a Malvinas es muy alto, porque tenían que hacer un puente logístico, naval y aéreo de gran magnitud de la isla de Ascensión, porque los países latinoamericanos hicieron causa común con Argentina y, por lo menos públicamente, los británicos no podían usar los países latinoamericanos o vecinos como base para aprovisionamiento de las tropas, con lo cual y Estados Unidos apoyó mucho ese esfuerzo. ¿Cómo analiza usted la posición norteamericana? El análisis es muy sencillo. Estados Unidos es aliada de Gran Bretaña. Ha ido a 2 guerras mundiales por Gran Bretaña. Forma parte de las Naciones Unidas, en la cual participa con Gran Bretaña. Y es evidente que ha tomado partido del lado de Gran Bretaña. Al tomar partido por Gran Bretaña en su conflicto con la Argentina, ya no puede estar más asombrado. La afirmación de que nunca ha sido más importante reafirmar los comunes intereses y valores que unen a la Argentina y a Estados Unidos y reiterar nuestro compromiso de cooperación en este hemisferio y en el mundo entero, no es coherente con la actitud de su gobierno y resulta incomprensible en las actuales circunstancias. Firmado, presidente Galtieri. Y señores, esta carta legítimamente la firma el presidente Galtieri, pero en verdad la pensamos 28 millones de argentinos con el presidente Galtieri. Que los prepotentes del mundo vayan descubriendo qué cosa es la Argentina. ¿Cómo me gustó la carta de Galtieri de hoy? ¿Será ser oficialista eso? El 21 de mayo, bajo condiciones de mal tiempo que impedían la actividad de los aviones, varios buques británicos ingresan al estrecho de San Carlos y se inicia el desembarco de tropas. Que me parece un error táctico central, y es haber pensado que el ataque principal iba a ir directamente a Puerto Argentino y no desde San Carlos, donde habían desembarcado los británicos. El 27 de mayo de 1982, las fuerzas británicas en Malvinas salieron de su cabeza de puente en San Carlos e iniciaron la larga marcha hacia Puerto Stanley. La medida se tomó debido a la intensa presión política por lograr un rápido éxito militar británico. El brigadier Thompson, comandante de las fuerzas en Malvinas, había resistido la presión hasta el límite, pero ahora se le había ordenado ponerse en movimiento. Los hombres de la tercera brigada de comando se vieron obligados a caminar. La pérdida del transportador Atlantic 2 días antes había despojado a los británicos de una de sus posesiones más valiosas, los helicópteros. Las fuerzas británicas se enfrentaron a una penosa caminata a través de las montañas y pantanos de la isla Soledad. Mientras los hombres de la Marina Real y el tercer batallón de paracaidistas caminaban hacia el norte rumbo a Puerto Stanley, los 400 hombres del segundo batallón de paracaidistas recibieron la orden de atacar la guarnición argentina de 1000 hombres en la pradera del Ganso, 27 kilómetros al sur. La aviación argentina produce el mayor desastre sobre las tropas británicas
en una bahía del este de Puerto Argentino. Hay un barco que se llamaba Sir Galahad y otro de transporte de tropas que iban entrando para desembarcar tropas. Aparecieron aviones argentinos y los bombardearon. Fue un desastre, perdieron muchos hombres, y eso provocó, dentro de las malas noticias que llevan al continente, provocó en la Junta Militar un cierto optimismo, porque parecía que ese bombardeo iba a detener la ofensiva final sobre Puerto Argentino y iba a darle más tiempo. Muy por encima del campamento de Fitzroy, un puesto de observación argentino en Monte Harriet rastreaba la llegada de los barcos. El mayor Carlos Arroyo. En las posiciones mías, que estaban en la ladera del Monte Harriet, teníamos acceso visual de Bluff Cove, Fitzroy y toda la zona aledaña a Bahía Agradable. Una mañana, los observadores míos me indican de que hay movimiento de barcos sobre esa zona. Verifico lo que me dicen los observadores y doy la novedad al comando superior. En la base aérea de Río Grande, en el sur argentino, se preparaba a los aviones con bombas de origen británico para el ataque a Fitzroy. Vimos a los aviones pasar zumbando, probablemente a la altura del mástil o algo así. Ocurrió en un segundo. Miramos inmediatamente. Yo miré y el color no era claro. Y entonces, casi simultáneamente, gritaron 3 o 4 hombres. Dieron en cubierta. Yo también gritaba, dieron en cubierta. Fue un gran golpe. Todo el infierno se nos vino encima. El miedo que tuvimos todo el tiempo. Pudimos sentir el espanto verdaderamente materializado. El Papa vino, digámoslo ahora, vino a 2 días antes de la derrota militar. Hubo un plan desesperado de la Iglesia tratando de que Argentina aceptase ciertas condiciones para la retirada. Es decir, el Papa intentó, y se sabe que la diplomacia del Vaticano evitó la batalla final, trató de evitar la batalla final. Pido a Dios que se traduzca en realidad operante la profunda convicción de que es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa, honrosa y duradera. Cuando llegó el Papa nos empezamos a dar cuenta de que algo no funcionaba. Pero la acción psicológica era muy fuerte, Los medios estaban permanentemente informando. Y la publicidad dentro de este contexto cumplía un papel chiquito. No por ello menor, pero fue muy importante al comienzo. Ya al final, ya estaba. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 161. El Estado Mayor Conjunto comunica que las tropas inglesas han continuado su avance pese a la enconada y heroica resistencia de las fuerzas argentinas, librándose actualmente violentos combates en las proximidades de Puerto Argentino. También recuerdo los últimos días del conflicto, es decir, del 12, el 13, el 14 de junio, el día final, donde ya los combates se habían ganado la cercanía de Puerto Argentino. Nos pasaban las municiones por encima de la cabeza y no hacíamos nada ni por agacharnos, ni por ponernos a cubierta. Es decir, cumplíamos la misión con una temeridad total, con una extrema claridad de lo que significaba comprender el combate. He visto situaciones que uno podía considerar de arrojo, pero en realidad era que estaban conmocionados y choqueados por la experiencia de tener una gran despreocupación por lo que sucediera por la vida de uno. Durante la noche del 13 al 14 de junio tuvieron lugar en los montes William, Tumbledown y Supper Hill
los más violentos combates entre la ofensiva colonialista y la defensa argentina. Desde la madrugada, con un fuerte apoyo de artillería y bombardeo naval, los británicos efectuaron el ataque final sobre las posiciones defensivas argentinas. El desenlace final se aproximaba. En el frente, aún permanecían algunas unidades librando encarnizados combates ante el enemigo que avanzaba muy cerca de la ciudad. Los ingleses nos habían dicho que ofrecían el cese del fuego porque consideraban que ya los argentinos habían demostrado su valentía, su bravura en el combate, y que todo lo que viniera después eran muertes inútiles, cosa que yo compartía, porque por lo que me había contestado el general Galtieri no había ninguna otra posibilidad ya. Incluso yo le pregunté si yo podía esperar algún refuerzo o algo, y me dijo que no me podía prometer nada. A las 10 de la mañana se había ordenado el repliegue total de las tropas. Y a las 13 horas, el general Mario Benjamín Menéndez firmaba la rendición ante el general Moore. Yo vivía la situación en el terreno, sabía que nos quedaban pocas horas de resistencia y quería evitar la derrota y quería evitar más muertes. Y entonces lo propuse. Me dijeron que no, entonces acepté las responsabilidades que derivaban de parar la cosa. ¿La tomó usted? La tomé yo. ¿No Galtieri? No. Después se me autorizó, una vez que acepté la tregua, a conversar con los ingleses siempre que no aceptara ningún compromiso político. Entonces lo único que podía negociar era una rendición honrosa de mis tropas, como lo hice. Esa es la gran carga histórica que tiene el general Menéndez. Y hasta que los comandantes militares o los responsables de la conducción estratégica del conflicto en aquel momento no hablen, no revelen, no develen cuáles fueron los motivos que llevaron a la rendición de Puerto Argentino, los argentinos nos vamos a quedar sin conocer cuál fue la verdad de la historia que se vivió en aquel momento. Y en términos militares, como decíamos, una derrota de Gran Bretaña era inaceptable para Estados Unidos y para la OTAN. Todavía en aquel momento la confrontación con la Unión Soviética dominaba la realidad internacional. Yo creo que Menéndez pudo haber demorado el éxito británico, pudo haberle causado más bajas a los británicos, pero es muy difícil que Menéndez, por más aciertos que hubiese tenido en la conducción táctica, hubiera obtenido otro resultado. Mientras las tropas victoriosas británicas marchaban hacia el interior de Stanley, su comandante, el general Moore, tomó prestada una frase del duque de Wellington y dijo: "Fue una maldita cosa rápida". Pero la rendición argentina no llegó tan pronto para las fuerzas británicas, cuya ofensiva estaba a punto de detenerse por falta de provisiones y municiones. Estaba viendo eso, yo estaba en una posición, no sabía que había culminado el conflicto, seguían los combates porque había desplazamiento de tropas inglesas y argentinas en el frente donde estábamos nosotros, en una península. Habíamos llevado una radio a una península que estaba enfrente de la ciudad de Puerto Argentino, y cuando vuelvo a la posición veo que bajan la bandera argentina e izan la bandera inglesa. En ese momento se me vino el mundo abajo, era lo peor que me podía haber sucedido, porque eso sintetiza toda la impotencia que uno siente ante una situación como esa. La celeste y blanca de las Islas Malvinas no va a ser arriada por ningún argentino. Si es arriada es porque evidentemente no queda ningún argentino con vida en las islas. Los mismos Marines que se habían rendido ante la invasión de las fuerzas argentinas hacía 2 meses, ahora izaban la bandera de la Unión una vez más en la Casa de Gobierno. Cuando las primeras unidades británicas entraron a Stanley, la capital de las Malvinas era un caos. La moral de las tropas argentinas se había desplomado. Y sentimos una gran tristeza, pero la tristeza era racional, porque quien estuvo en las islas y fue viendo cómo evolucionó toda la situación y la magnitud del poder de combate enemigo, sin duda no podía apreciar racionalmente otra cosa. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. En Buenos Aires, el presidente Galtieri aceptó la derrota y pidió calma a la nación. Lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron
están vivos para siempre. Pero de la misma manera que ese gran fervor, esa gran esperanza, ese gran entusiasmo, el día que se comunicó que habían cesado las operaciones y que Argentina se había rendido, que fue una cosa para la gente no informada, fue una cosa absolutamente brusca, tremenda, fue un golpe tremendo. La frustración provocó una reacción popular inmensa y ese entusiasmo transformó en una frustración y en una violencia increíble, y el gobierno se cayó en ese momento, un día después. Hubo una manifestación donde algunas semanas antes miles de personas habían ido a celebrar la recuperación de las Malvinas. Galtieri hace un discurso desde el balcón de la Casa de Gobierno y anuncia que se va a continuar la guerra desde el continente, anuncia la continuación de la guerra. Y esa misma noche los generales se reúnen y lo deponen a Galtieri. Lo que yo creo es que la derrota militar en Puerto Argentino generó dentro de las Fuerzas Armadas el consenso de que no había ningún margen para continuar la guerra del continente, y ahí fue depuesto Galtieri. Yo he requerido de los mandos del ejército el respaldo a mi gestión como comandante jefe del ejército y en mi función de presidente de la Nación, debido a la situación delicada que vive el país. Muy bien, los mandos del ejército han considerado que ya no es conveniente que yo continúe en el cargo y por lo tanto he aceptado lo que los señores generales han expresado, requiriendo mi renuncia al cargo. Señor presidente, a esta generación de hoy, ¿qué les dice el hombre? Ninguna duda que esta generación de hoy, que lo diga cada uno de los argentinos, si no se ha ganado un puesto en la historia argentina. No yo, Cada argentino un puesto en la historia argentina. El hijo es la cosa que más queremos en el mundo, más que cualquier cosa, más que nuestra madre y que nuestro padre y que nuestro esposo quizás, porque el hijo es nuestro. El informe de Rattenbach fue muy condenatorio, pero de todos modos la condena de la sociedad fue superior que cualquier informe militar técnico. De todos modos, ahí se puso de manifiesto esta incompetencia de la conducción militar, incompetencia que no necesariamente era la consecuencia de la derrota. Hay ejércitos muy competentes que pierden guerras. La victoria no siempre marca la competencia de un ejército. Acá lo que pasa es que se perdió la guerra y quedó de manifiesto que técnicamente quienes la condujeron y quienes la prepararon eran absolutamente incompetentes. Los condenados pedían la absolución y fueron condenados a 12 años de prisión. Así que el objetivo central nuestro, que era confirmar la sentencia del Consejo Supremo, está logrado. Declarando que la pena privativa de libertad impuesta al almirante Jorge Isaac Anaya quedará agotada el día 21 de febrero de 1996 a las 24 horas. Me duele porque nosotros éramos una familia muy humilde y me costó mucho para criar. Y como si fuera un viento que vino, le llevó del todo. Abrazando estos principios, regados con nuestra sangre, nos ponemos de pie, proclamamos nuestra verdad y marchamos a la victoria, para que nuestros hijos vivan, porque vivir sin Dios, sin honor y sin gloria es morir sin patria. Cada día te quiero más. ¡Eso! La Malvina, un sentimiento. Creo que han sido no solamente perjudicados como el resto, sino los más perjudicados, porque tampoco hubo después de la guerra ninguna política de ninguno de los gobiernos en función de atender realmente la necesidad de la gente que había participado directamente en el conflicto. Yo creo que las Malvinas, que creo que es un caso de territorio perdido,
se ha vuelto, con toda razón, una idea fuerza, una idea simbólica extraordinariamente importante. Yo nunca he sido malo en esta vida, pero sí, esta vez sí. ¿Llegó a sentir odio, bronca? Sí, dolor? Y principalmente por ese Galtieri. Porque ese era el papá de nuestra vida, él viene a ser un papá de una casa porque él era el que gobernaba el país. A ese yo le siento odio. Acá siguen hablando de los chicos. Por favor, no seamos mentirosos. Casi el 100% de los conscriptos no tenía 18 años, tenía 20. Creo que efectivamente la guerra terminó con el gobierno de Galtieri y terminó con el proceso militar. Yo quiero ser clarito acá y no quiero ser polémico. La guerra de Malvinas terminó con el proceso militar. No lo terminaron los partidos, ni los políticos, ni las luchas populares. Lo terminó la guerra de Malvinas. Ahí terminó el proceso militar. Luego, los políticos le dieron al proceso militar un año más de gracia para poder organizarse, porque los partidos estaban hibernando en ese momento. Con lo cual, se llegó así a octubre del 83 con la elección de cuando se elige a Alfonsín. La señora Thatcher en algunos aspectos se fue de lengua, cuando dice que parte del mérito de que Argentina haya retornado a la democracia es producto de ella. Me parece absurdo, hasta una actitud agresiva. Pero derrotamos una junta militar y como resultado regresó la democracia a Argentina. Y esto es muy positivo. Además de recuperar las Islas Falkland por voluntad de sus habitantes. El ex dictador chileno y la ex dama de hierro tomaron el té juntos en Londres, pero el encuentro no fue confidencial. La entrevista televisada fue vista en directo por 50 millones de personas. I know how much we owe to you for your help during the Falklands campaign, for the information you gave us, communications, and also the refuge you gave to any of our armed forces who were able, with their shipwreck, to make their way to Chile. Some people in Argentina have actually asked us, is there an Argentine angle to this election? Could you please comment on that? There is an Argentine angle in that the sovereignty claim is always, the Argentine sovereignty claim is always in everyone's mind, and it comes up in all the election speeches, and resistance to the sovereignty claim is about the first thing that every candidate mentions in his speech. What I think one can say is that it is not an issue that divides candidates. I don't think you can divide candidates into los duros and los blandos. They're all really taking the same point of view, which is that the Argentine sovereignty claim must be resisted. El gobierno británico anunció que extendería la zona de exclusión en torno a las Islas Malvinas, como represalia a la inclusión en el texto constitucional de una cláusula que reivindica la soberanía argentina sobre esos territorios. El ministro del Interior británico, Michael Howard, se encuentra en nuestro país para intercambiar información. This is an issue on which our position is very clear. Nuestra posición en ese es clara. No hay nada que discutir, no hay nada que negociar. No encontramos que exista nada con respecto al tema de la soberanía de las Islas Falkland que deba ser discutido o negociado. No se ha intentado la llamada seducción desde hace 30 años. Se ha intentado desde hace mucho menos tiempo. Yo creo que desde hace 160 y pico de años que no le encontramos la vuelta al tema. Yo creo que en este momento hay un camino muy difícil, pero es el único que hay. El canciller Guido Di Tella está en las antípodas de la creencia que sostiene que la mejor forma de seducir es no seducir. Le envió a los Kelper 600 libros de este simpático personaje, y lo cito Winnie Pooh, un ejemplar por cada familia, y una tarjeta de felicidades para las fiestas de fin de año. Me pareció simpático. Me pareció que era de las cosas más útiles que podíamos hacer en este orden menor. Vamos a buscar el modo de traerle la Navidad a todos, o dejo de llamarme Winnie Pooh.
Ese soy yo. Familiares decaídos en la guerra de Malvinas viajaron esta mañana al archipiélago después de intensas negociaciones entre los gobiernos argentino y británico que posibiliten en el futuro inmediato la continuidad de las visitas. Desde el embarque un grupo de excombatientes acercaba un clima de euforia mezclado con una extraña felicidad de reencontrarse con los seres queridos. Contenta y triste. Las lágrimas tienen que brotar, ¿no es cierto? Pero contenta porque voy a poder ir, llevan flores y todo para poner, que voy a llevar a traer tierra, que voy a traer piedrita, que esas cosas que uno tiene. ¿Cuáles fueron las últimas noticias que había recibido de su hijo? No, recibimos 2 cartitas de él nomás. 2 cartitas solas y después no recibimos más hasta que nos dijeron que había fallecido. Que lo habíamos perdido. Y bueno, por eso Dios lo eligieron, creo, a todos. No sé cómo hablar, la verdad. No nos olvidemos que, por ejemplo, Inglaterra está haciendo grandes inversiones en nuestro país después de haber reanudado las relaciones diplomáticas allá por 1989, finales de 1989. Despojado del fervor preelectoralista de 1989, con el que buscaba captar voluntades para llegar a la Casa Rosada, exacerbando el sentimiento popular en favor de la soberanía de las Islas Malvinas, el presidente siempre mantuvo públicamente su convencimiento de que volverían a ser argentinas, aunque de formas no tan contundentes. No sé cuánto tiempo pasará, no sé cuántas generaciones pasarán, no sé cuánta sangre tendremos que derramar, pero nuestro territorio volverá a poder del pueblo argentino. Me dicen que soy un intuitivo. Bueno, esto le molesta mucho a los ingleses. Mi intuición me dice que antes del año 2000 las Malvinas volverán a ser argentinas. El hecho destacado que surge de este encuentro es que el premier británico invitó al presidente Carlos Menem a visitar oficialmente Gran Bretaña en las próximas semanas. ¿Qué hay de mito y qué de realidad sobre el planteo de una doble soberanía? No, aquí nosotros lo único que vamos a solicitar por ahora es el cumplimiento de las resoluciones que ha venido dictando. Primero la Organización de las Naciones Unidas y después el Comité de Descolonización de la misma. Ahora, este tema de la doble nacionalidad, de la doble soberanía, es una de las vías posibles, pero que por ahora es nada más que un anhelo de Argentina al cual Inglaterra no ha respondido en forma muy clara, que digamos, simplemente sostiene lo que viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, no hablar sobre el tema de la soberanía sobre las Malvinas, y nosotros sostenemos lo contrario. Durante una reunión de 2 horas calificada como exitosa, Blair invitó a la Argentina a sumarse junto con Gran Bretaña a la discusión de los grandes temas geopolíticos mundiales, lo que fue aceptado de inmediato por nuestro jefe de Estado. Entre los acuerdos figuraron perfeccionar las relaciones entre ambas cancillerías, trabajar juntos en misiones de paz, luchar contra el tráfico de drogas, el terrorismo y el crimen internacional, proteger el medio ambiente y usar pacíficamente la energía nuclear. La política de reclamar la mediación del presidente Clinton para los conflictos que tiene la Argentina en el exterior carece de sentido. Es decir, forma parte de esta especie de ficción, pero es una ficción inofensiva, ¿no? Digo, comparada con la de la guerra que destruyó algo de la poca confianza que quedaba en el país en general sobre el país, sobre su destino, fue destruido por esta guerra insensata. Creo que el desembarco argentino en Malvinas empeoró la situación que tenía nuestro país respecto a las islas. La empeoró por una razón muy simple. Creó una situación de tensión militar, provocó una guerra, creó una base militar en la zona que no existía y condujo esta situación a la cual estamos ahora, en el cual los habitantes de Malvinas están más cerca de la autodeterminación
que de pertenecer a la Argentina, a la jurisdicción argentina. Los isleños jóvenes tenían una actitud de mucha hostilidad hacia las tropas argentinas y otra era la actitud de los isleños más ancianos, los que habían dependido más de la asistencia argentina y habían gozado de los beneficios del acuerdo de 1971, fundamentalmente en los traslados sanitarios, el traslado de materiales a las islas y la tarea que desarrollaban algunas empresas nacionales que estaban instaladas en las islas, el caso de YPF, del Correo Argentino, del ADE, que les brindaban, digamos, un suministro de beneficios que los ingleses en ese momento no se lo daban porque los isleños eran considerados una población colonial. El estatus jurídico de ciudadanía que tenían eran de habitantes de segunda categoría, es decir, una categoría de colonia. Hoy son ciudadanos ingleses con plenitud de derechos y obligaciones, pero en ese momento eran personas que estaban aisladas del mundo jurídica y físicamente. Buenas noches. Estoy transmitiendo desde el Town Hall, que se llama el municipio, diríamos, de la capital de las Malvinas, que aquí los isleños llaman Falklands. En primer lugar, no creo que exista un proceso de negociación que haya que encarar, sino un proceso de toma de conciencia por parte de los argentinos de que la soberanía de estas islas va a ser decidida por la gente de las islas y la gente ya ha tomado su decisión es que quieren ser británicos. Esos cementerios tan prolijos y tan cuidados dan la sensación de que alguien se ha preocupado, no sé quién, el gobierno británico, los isleños, no sé quién, pero alguien se ha preocupado por dejar en claro que se respeta a quien ha perdido la vida allí. Dicho lo cual, creo que cuando hay ese presupuesto básico de dignidad, existe la posibilidad del diálogo. ¿Por qué la gente de las Falklands no quiere hablar con la gente de la Argentina? Sencillamente porque Argentina continuamente está tratando de impedirnos hacer lo que legítimamente como pueblo queremos hacer. Durante todo su periodo, el presidente Menem ha amenazado tomar las islas para el año 2000. ¿Es esta una posición razonable? No me parece. Dice que va a ondear la bandera en las Falklands en el año 2000. La política de seducción fracasó porque la comunidad isleña es una comunidad muy cerrada, que está aislada del mundo y que siempre tuvo una relación de subordinación con el Reino Unido. Cualquier política de recuperación de Malvinas tiene que pasar por la relación exclusivamente con el Reino Unido. La comunidad de británicos que viven en la isla no puede decidir su futuro. El problema de Malvinas es un problema de descolonización. El momento quizás más importante de hoy en cuanto a lo protocolar fue el encuentro con la reina de Inglaterra. Esto que no ocurría desde hace muchas décadas en la Argentina entre un presidente argentino y una reina inglesa. La ceremonia se realizó en el Palacio de Buckingham, se entonaron los himnos de cada país, el presidente Menem recorrió entre soldados británicos haciendo el reconocimiento de las fuerzas. El clima, dicen, de la reunión fue de absoluta cordialidad. Durante el almuerzo hablaron de la Argentina y también de América del Sur en general, pero no se tocó el tema de las Islas Malvinas en absoluto con la reina de Inglaterra. También se dieron regalos. Hubo regalos que entregó el presidente de la Nación a la reina de Inglaterra. Básicamente le dieron un cuadro de la pintora Leonor von Endelberg y también un poncho de vicuña que fue entregado al duque de Edimburgo. En la Catedral St. Paul también ahí dentro hay un mural con los nombres de los 225 británicos que murieron. El presidente Menem ingresó, dejó una ofrenda floral, se persignó, se arrodilló y fue el momento más emotivo de este viaje. La estadía del príncipe Carlos en la Argentina era previsible y estrictamente protocolar hasta la cena de honor que el presidente Menem le ofreció al heredero de la corona británica. Allí, durante el discurso, el príncipe sorprendió con su argumento. Mi anhelo es que el pueblo de la moderna y democrática Argentina, con su apasionado ahínco por preservar sus tradiciones nacionales, pueda en el futuro vivir en la amistad con otro pueblo de otra democracia moderna, aunque más pequeña,
ubicada a unos cientos de millas de su costa. Mira, yo lo que siento acá por el epitafio que tenemos, el monumento de los caídos en Malvinas, es algo que me enorgullece mucho porque lo tenemos justo enfrente de la Torre de los Ingleses. Seguimos, como quien dice, en rivalidad. La gente tiene un lugar donde venir y honrar a nuestros compañeros. Mismo nosotros, para un 2 de abril, llegamos acá y hacemos una ofrenda floral por cada uno de ellos, ya que no podemos ir a Malvinas. Nosotros venimos y nos recordamos de ellos acá, de cada uno de ellos. Ellos quedaron aquí, hermanados con la tierra. Por estas tierras lucharon y murieron. Son argentinos como estas islas. Dios los bendiga.